Profesor, yo tengo una duda en la página 75 de la definición de el jacobiano. Ajá. Lo que sucede es que tengo la duda si no las parciales que ahí aparecen en el determinante de esa matriz tendrían que ser con respecto a u y a v, por cómo está definida la función. A ver, déjame ver. Seguramente que sí. Dices, ¿verdad? Sí, Ah, sí, tienes razón. Sí, 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 sí. F de V es X de V, la parcial de F. No, acá está. Ah, bueno, el asunto es, sí, es la parcial de F con respecto de U, la parcial de F con respecto de B. Sí, 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 hay un error ahí. Sí, porque las variables son U y B. Y X es el nombre de la función. Sí, yo ahí me equivoqué. Sí, se ve donde, sí tiene razón, porque lo que decimos es eso, ¿no? Que la f de u, b se puede escribir como la primera coordenada que depende de u y que depende de b. Entonces el jacobiano, si tal cosa pasara, el jacobiano de f en u, b, si usamos esta notación, pues sería el determinante de la parcial de x con respecto de u, parcial de x con respecto de b, parcial de y con respecto de u, parcial de y con respecto de b, sí. Pero como también le hemos llamado, ¿qué cosa? A esto, f de u, b, o g de u, b, sí tiene razón. Entonces esto, aquí en vez de, sí, aquí es u y b. Es U y B y aquí también es U y B. Sí, sí hay un error ahí. ¿Estamos? Por ahí corrijan, por favor. Sí, incluso en la notación final también, ¿no? En todo donde hay X y Y hay que poner U y B. O a lo mejor se arregla más fácil si decimos que la F es de X, Y igual a F minúscula de X, y G de X, Y. Si escribimos esto de esta manera, la F, pues entonces ya todo lo que está escrito aquí, y yo creo que en eso estaba pensando cuando lo escribí. Y que esto se puede llamar de otra manera, B de X, Y o W de X, Y, pero bueno, si escribimos la F de esta forma, todo lo que sigue está bien. En vez de la F de V, como X de V, Y de V, escribir esto así. Pero sí hay un error ahí, hay un error y hay que corregirlo. entendido, profe. O sea, para que coincida con toda la redacción, la función tiene que estar definida de esta manera. Así, para que coincida con toda la redacción siguiente, ¿no? Ajá. Bueno, y si escribimos la F así, todo lo demás creo que está
Está bien. Pues está mal porque era la definición y ahí me equivoqué. Pues, ¿dónde vamos a ir con esos errores? Pero bueno, vaya, sí hay un error ahí. ¿Algo más? Profe, sobre eso tenía una duda chiquita. Cuando calculamos de jacobiano, primero tenemos que hacer las derivadas, ¿no? Y ya después Sí. evaluamos en P sub 0. Ajá. Ah, ok. Gracias. Sí, para cada punto X0 y Y0 hay un número que se llama el jacobiano, que se calcula con el determinante de las derivadas parciales. Sí. ¿Te respondo la pregunta o sigue la duda? No, sí, profe, nada más era ese detallito chiquito. Ajá, sí. Sí, yo creo que para toda la redacción que sigue es conveniente que la F la escribamos así. F de X, Y igual a F minúscula de XY, G de XY. Y ya entonces todo lo que sigue está bien. Ajá. Profe, hola, buenos días. Hola, hola. Le quería preguntar sobre el dibujo que está en la página 70. Es que me costó mucho trabajo entenderlo y todavía no termino como de entenderlo muy bien. O sea, entiendo que nuestra T, bueno, como dice ahí, como que transforma a a la D estrella y la transforma en una D, pero no entiendo bien cómo, o sea, cómo quedan así, o sea, cómo de tener un cuadrado pasamos a tener un rombo. ¿O cómo De es hecho esa es, situación? ajá. De hecho es otro cuadrado, ¿no? Ah, bueno, sí. Solamente que se ha rotado. Bueno, más bien y se ha achicado un poco, ¿no? Ajá. Bueno, lo que hacemos es que tenemos el cuadrado que creo que es, no sé qué nombre le ponemos, de estrella, que sería el producto cruz del intervalo menos 1,1 cruz el menos 1,1, eso es de estrella. Esto es con los puntos XY, donde la primera coordenada va de menos 1 a 1 y la segunda coordenada también va de menos 1 a 1. Y la transformación, que así le vamos a llamar a las funciones de R2 en R2 para este trabajo, este capítulo. La transformación está dada por, espero que se vea ahí, T de V, es algo así, sí, ¿verdad? T Sí, de V igual a U más V entre 2. U más B, Ajá. U más V entre 2, Y U U, menos, ¿verdad? así es, entre 2. Menos V, que así se llama esa letra, yo siempre le digo B, pero no, es V entre 2, esa es la transformación.
Entonces lo que nosotros queremos es los puntos de la forma U, B. Este no es XY, esto es U y esto es B. Y queremos ver esta transformación que estamos aquí señalando. Ahora sí, aquí esto es X y esto es Y. O sea, de hecho va del plano U, B al plano de XY. Queremos ver en qué se transforma este cuadrado. Que decir en qué se transforma es estudiar la imagen de todos los puntos en este cuadrado y queremos saber en qué figura forman las imágenes, ¿no? Entonces uno empieza por ver qué le pasa a las fronteras, a la frontera de este conjunto. Estos puntos son de la forma U, -1, los puntos sobre esta parte de la frontera. Son de la forma U, -1. Los puntos de esta parte son ¿de qué forma? Con U variando entre ¿qué? Entre -1 y 1. Los puntos en esta parte de la frontera son de la forma -1, -1, con V variando de -1 a 1. Los puntos de esta parte de la frontera son de la forma 1, V con V variando otra vez de -1 a 1. Los puntos en la parte superior pues son de la forma U, 1. Aquí ya no estamos escribiendo que tanto U como B varían de -1 a 1 en todos los casos. Y entonces uno quisiera, primero nos preguntamos qué pasa con, por ejemplo, con la imagen de estos puntos. Y bueno, pregunta es, ¿qué será T de los puntos de la forma U, B, U, V, perdón? Bueno, pues si aplicamos la transformación, en el caso de U vale 1, U vale 1, así es que va a ser el punto 1 más V sobre 2, ¿verdad? Sí. 1 menos V sobre 2. Así son las imágenes. Y así se hace para cada uno de los, como de los tipos de puntos. Exactamente. Y entonces uno diría, bueno, ¿y en qué se transforman los extremos? ¿Cuáles son los extremos de estos puntos? Uno de ellos es cuando V vale -1, ¿no? Y el otro es cuando V vale 1. Entonces, ¿en qué se transforma el punto 1 con -1? Pues se transforma en el punto 0, ajá, -1. 0, -1. Y igual así se hace con todos los extremos. Ajá, el T de, ahora este de quién es 1,1, ¿verdad? Y en 1,1, pues la imagen es 1,0. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. 1,0. Entonces, 0 menos 1 es este punto de aquí. Y 1,0 es este punto de aquí. Así es que el extremo
1 con menos 1 se asocia con este punto 0 menos 1 y 1 con 1 se asocia en el punto 1 con 0. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los restantes puntos del segmento? O sea, ¿podremos afirmar que los restantes puntos del segmento forman este segmento de recta? Pues bueno, justo era creo que uno de los ejercicios y lo que hice más o menos fue decir, ok, bueno, sé que los puntos como que en esa parte son de la forma 1 más v entre 2 y 1 menos v entre 2. Y pues cuando hago esa sustitución, bueno, o sea, cuando simplifico esos puntos, pues ya me queda como esa recta que pasa por esos dos puntos. Ajá, eso sí, eso puede pasar. O sea, tú consigues la ecuación de esta recta, ¿no? Y ves que estos puntos sí satisfacen la ecuación de la recta. Sí, sí. También uno pudiera ver, eso a lo mejor es menos inmediato, que la segunda coordenada de estos puntos, ¿qué tiene que ver con respecto a la primera? Sería como, bueno, ahí no sé, sería como... X, si le llamamos X a esto, la segunda coordenada, ¿cómo es? O sea, Menos X. ¿Qué tenemos que hacer aquí a este para obtener la segunda expresión? ¿Restarle V? Restar. ¿Qué dicen? Se le resta V, ¿no? Así quedaría U más V menos 2V sobre 2. O sea, tú dices, estos puntos son de la forma U más V sobre 2, coma, U más V sobre 2. ¿Y que restándole cuánto dices? V. Pero quisiéramos escribir esto de tal manera que resulte, que esté involucrada la primera coordenada también. O sea, toda la primera coordenada. Vas a ver, ¿cuál fue la ecuación de la recta esta que te dio? Karina, que era la que nos estaba. Sí, perdón. X igual a... Perdón, espérame, es que no lo tengo a la mano, lo siento. Entonces, más bien es esta. Entonces algo hice mal. A ver, vamos a ver con calma, porque esto debiera salir muy natural. Queremos investigar qué pasa con estas imágenes y buscamos T de 1 menos 1, que es este punto. Y ese punto es 1 aquí porque esta suma da 2 y aquí es... no es cierto, esta suma da 0 porque B es menos 1 y esto da 1 porque el menos y el menos más es cierto, es 0 con 1. Y el otro sí está bien. Sí, el profe. otro es el 1 con 1. Y en 1 con 1, ¿qué pasa? Pues esto es 1 y esto es 0. Eso sí es cierto, es este. Entonces, más bien, el segmento del que hablamos se parece ser que se convierte en esto, ¿no? Sí, y ese tiene ecuación menos... Así tiene ecuación Y igual a ¿qué? Menos X, a menos X más 1. Sí.
¿verdad? Sí, Entonces yo digo que, y los puntos en esa recta son de la forma que, su forma general es T de 1, B es 1 más B sobre 2, 1 menos B sobre 2, los puntos sobre esa recta. Pero entonces, yo digo que estos serán así, ¿no? Aquí debe ser menos ¿quién? A ver, vamos a ver. Que este par de, esta pareja, la que ahí obtenemos, se obtiene también como U más B sobre 2, coma, 1 menos U más 1 sobre 2. ¿Sí o no? sí, sí, sí. Si hacemos las cuentas, debe dar este número, esta expresión. ¿Y si la da o no? A ver, U menos B. Ah, no es cierto, ¿qué estoy haciendo? U más B. U más B. ¿Es cierto que sí, al hacer esta cuenta da esto de arriba? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, digamos que así están relacionados la primera y la segunda coordenada. La segunda coordenada es 1 menos la primera, o sea, son puntos en esta recta. Eso dice que todos los puntos en esta recta se aplican en este segmento y que el punto de U con menos 1 está aquí, su imagen es esta, y el punto 1 con 1, su imagen es esta. Hay una cosa interesante aquí, mientras que si este segmento lo recorremos en este sentido, este segmento lo recorreremos así, en este sentido. Digamos, es algo de notar, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasó con el segmento que va de U con menos 1, 1 con menos 1 a 1 con 1. Y hacemos lo mismo con los restantes segmentos. Creo, se cosa hacer la cuenta, que el segmento de la parte superior, la frontera superior, se transforma ¿en qué? Como en el otro, bueno, en el ladito que está del rombo que está del lado, bueno, es en el segundo cuadrante. Ajá, sí. ¿Verdad? Y en ese sentido, que este segmento de aquí se transforma seguramente en este de aquí. ¿Sí? Sí, y ya, bueno, el último para arriba. El último se transforma en este. Y esa es la razón porque al menos las fronteras se transforman en esas rectas que se ilustran aquí. ¿Estamos? Sí, 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 ya está claro. Gracias, Bueno. profe.
Y, ay, perdone, una duda más chiquita, para que no vaya a borrar. Es los puntos que pusimos, o sea, que dijimos como estos puntos tienen tal forma, serían las parametrizaciones que aparecen en el dibujo del C1, C2, C3 y C4. Estos. Ajá, sí, esas. Sí, Ah, sería bien, una parametrización de esos segmentos. Sí, bien, claro que sí. entendido. Gracias. Sí, ajá. Ahora el siguiente punto es, bueno, ya vimos en qué se transforman las fronteras, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si tomamos un punto U, B que esté en el interior? Ese tiene, la condición es que U debe ser mayor que -1, menor que 1 y B también. Entonces lo que hacemos para ver que se transforma en un punto interior es, creo, nos fijamos en la imagen de estos, hacemos pasar una recta con B constante y U variando de -1 a 1. Y observamos que este extremo aparece en un punto aquí y que el otro extremo aparece en esta recta. Entonces, el punto U, B ha de ser un punto dentro del segmento que une este punto y esto, pero esto queda dentro de la recta. Pues así probamos que los puntos interiores se aplican también en los puntos interiores, de tal manera que todo este cuadrado se aplica en este cuadrado que hemos dibujado aquí. Ese es el ejemplo. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Por ejemplo, en los ejercicios, pues muchas veces nos piden hacer esto mismo, ¿no? De hallar la región a la que termina cayendo los puntos a través de la transformación. Es necesario siempre también, por ejemplo, si en el examen viene ver que todos los puntos también caen dentro de la región, o por el hecho de que es un paralelogramo y normalmente nos dan transformaciones lineales, pues podemos nada más sacar pues cómo se transforma la frontera y ya con eso podemos definir el nuevo paralelogramo. En el caso de que sean paralelogramos. Sí, hay un ejercicio ahí que dice que la transformación de lineales mandan paralelogramos en paralelogramos. ¿Y qué es para nosotros un paralelogramo? O sea, ¿cómo describimos un paralelogramo? Pues nosotros describimos un paralelogramo generalmente fijándonos en un vector que localiza a dos de los extremos y el paralelo, si esto es A y esto es B, pues el paralelogramo P se forma con todos los vectores que son T por A más S por B si el paralelogramo tiene como uno de los vértices el origen, más S por B con S entre 0 y 1 y T también entre 0 y 1. De esa manera describimos todos los puntos que están dentro de este paralelogramo. Y si la transformación que vamos a usar o de la que estamos trabajando es una transformación lineal, pues entonces bastará con ver, o sea, si la T, bastará ver quién es T de A, quién es T de B y
conjunto en que se transforma ese paralelogramo, pues será este paralelogramo de ahí, combinaciones lineales de T de A y de T de B. Ese cuando son paralelogramos. Si es otro tipo de conjunto de que queremos ver en qué se transforma, esto ya no se aplica. ¿Qué decimos? ¿Algo más? Profesor, ¿me escucha? Sí. Tengo una duda en las notas, es la página 76. Con el teorema 1, dice Ajá. que sea de una región cerrada y acotada en R, a la que le es aplicable el teorema de Green, y sea G de clase C2. Mi duda Sí. es porque ahí viene G, o sea, y yo entiendo por cómo hemos trabajado las notas que G es una componente del campo vectorial F. Ajá. Eh, es que eso me confunde, o sea, si es G, si está bien, o si tendría que ser F, o por qué solamente trabajamos con G, o sea, con la componente. Por el, por la, por la integral que vamos a usar para demostrar el teorema. Vamos a usar X de Y. Entonces Y es la que es G de V y X es la que es F de V. Entonces en algún momento vamos a usar las derivadas parciales de segundo orden de G. Y por eso pedimos que sea continua para que las cruzadas sean iguales. Ok, profe, sí, ya entendí, gracias. Esa es la razón por la que se pide que esa en particular sea de clase C2. Porque en algún momento vamos a usar las derivadas parciales de segundo orden de esa función. Profe, Ajá. fíjese que, bueno, en álgebra lineal llegamos a hablar sobre las transformaciones lineales y bueno, o sea, como la definición que era la que más trabajamos fue la de decir que habría sumas y sacaba productos escalares. Entonces, nuestras test, o bueno, las test con las que trabajamos aquí son esas, o sea, tienen ese mismo nombre porque son las transformaciones lineales que viene álgebra lineal, o coincidió como el nombre. No, son las transformaciones lineales de la álgebra lineal. Ah, vaya, ok. Sí. Bien. Son funciones de Rn en Rn que respetan la suma y que sacan escalares. Esas son. Más aún, las hemos usado ahí con frecuencia como matrices, ¿no? Las T's son cosas de este tipo, que actúan sobre un vector en R2, ¿de qué manera? Digamos, aquí conviene escribir los vectores como vectores fila. T de X, Y, ¿qué es? Pues si T es esta transformación lineal, T de X, Y es multiplicar esta matriz por este vector. Y lo que se obtiene, esa es la imagen. Pero sí, lo estamos refiriendo a las transformaciones lineales del álgebra lineal, a las que se definen a través de, bueno, a las que tienen, creo que hay un teorema en álgebra, ¿no?, que dice que hay una biyección entre las matrices 2×2 y las transformaciones lineales. O sea, las reglas que
respetan la suma y que saltan escalares siempre tienen asociado una matriz 2 por 2 cuando la transformación lineal va de R2 en R2. En general, una matriz de n por n cuando la transformación lineal va de Rn a Rn. Pero bueno, respecto de tu pregunta, sí estamos hablando de las transformaciones lineales de la álgebra lineal. Wow, qué bonito. Y bueno, justamente en esa expresión que escribió, no la vaya a borrar para que nadie le pregunte, Ajá. me causó como duda. Entonces, la forma en la que escribimos así la T como una matriz, esa sería, o sea, bueno, es que no sé bien cuál es mi duda porque me causó mucho conflicto verla así, pero Ajá. esa sería la matriz asociada a la transformación lineal T o la matriz de coeficientes de la transformación lineal. Es la matriz asociada a la transformación lineal. Digamos, si uno escribe, si uno aplica esto, pues esto va a ser ¿qué cosa? Esto va a ser A por X más B por Y, ¿sí o no? Sí. Sí. C por X Más D por Y. más D por Y. Esto si lo vemos como vectores que usualmente empleamos, porque ese tipo de convenios hay que hacer para usar esta forma de las transformaciones lineales. Pues son de la forma X más BY, coma, CX más DY. Ese es el vector, imagen. Pero esto lo podemos escribir como ¿qué? Como X, o bien, sí, como X multiplicando a quién. Bueno, vamos a ver. Veámoslo así. Como AX, CX más BY. A ver si es cierto. AX. Ajá. ¿Qué nos conviene? A ver, vamos a ver. ¿Cómo quedó? BY, DY. Pero esto es X por el vector A, C más Y por el vector B, D. O sea, son expresiones de la forma una combinación lineal de estos vectores. Wow. O sea, es una otra forma de escribirlo nada más, pero son expresiones de este tipo que son a los que se llaman transformaciones lineales. Eso es lo que es, pero a veces es más conveniente o es más útil escribirlo como matriz. Pues esa es la situación. ¿Algo más? O sea, lo que está dado son las matrices A, bueno, vectores A, que es A, B, B, que es C, D. Y las transformaciones lineales son combinaciones lineales de estos vectores. O sea, es un escalar por este más otro escalar por este otro vector. Pues así está el asunto. Y en esa igualdad, profe, ¿Perdón? perdón, el internet ahorita lo tengo a todo dar, entonces me traba un poquito. Pero en esa igualdad que tenemos mero la primera que dejó ahorita en el pizarrón, de la matriz, que la estamos viendo como
¿qué será? Matriz renglón Ajá. o vector renglón. Y le damos la igualdad al vector, perdón, lo que estamos viendo arriba como vector columna, abajo Ajá. como vector fila. Esa igualdad, ¿por qué la podemos decir, profe? Porque creo que sería vector columna igual al vector fila transpuesto, ¿no? Pues miren, esos son de alguna manera convenios, ¿sí? O sea, porque incluso, Ok. o sea, incluso puedes, para que salgan las cosas, incluso muchos libros lo hacen así, o poner aquí el X por y aquí poner la matriz, y entonces multiplicar así, y ya resulta lo que conviene, ¿sí? O sea, Ok. el arreglo se hace de tal manera que coincida con la transformación lineal, que es una regla que asocia puntos en R2 con puntos en R2. De acuerdo. ¿Sí? Y bueno, Sí, se profe, conviene muchas gracias. en que a veces hay que usar la matriz fila como matriz columna y al revés, dependiendo de que en algún momento cuando se estudiaba, por ejemplo, lo de las funciones diferenciables y estudiábamos la derivada de Rn en Rn, la derivada es una matriz y escribíamos aquí el vector columna, ¿no? O el de n componentes. Y conviene escribirlo así porque cuando lo consideramos como fila, pues se ajusta a lo que venía uno desarrollando para las funciones de Rn a R. Si no hay, digamos, una regla general de cómo podría ser, sino más bien que nos dé lo que sí está definido son las funciones de Rn en Rn, ¿no? Entonces las matrices se usan como un auxiliar para usar la propiedad de las matrices en el estudio de las transformaciones lineales. Por ahí va la historia. Ok, profe. Sí, Ajá. muchas gracias. Bueno. Por cierto, ahorita que tengo la palabra y el internet necesario para ocuparla, le quería preguntar en la página 78, cuando, ¿qué será? Cuando decimos que por la norma del campo vectorial y la norma la continuidad del campo vectorial que trabajamos y la continuidad de la función inversa de ese campo, decimos que la norma de una partición tiende a cero, eso equivale a que la norma de otra partición estrellita tienda también a cero. Estamos en una demostración, pero mero ahí hay signo de interrogación y no supe por qué salía. Porque, pues vamos a tener, digamos, una partición de una cierta región. Y entonces, pues la norma de la partición la consideraremos como la longitud más grande entre dos puntos en cada intervalo. Pero por la continuidad de la función, puntos que la norma tienda a cero significa que estos rectángulos tienen diagonales de valor muy pequeño, ¿no? Eso significa que cualquiera dos puntos están muy cercanos uno del otro. Pero la continuidad dice que puntos cercanos se aplican ¿en qué? En puntos cercanos. Eso dice que cuando nos fijemos en la imagen de los puntos en ese rectángulo, pues van a ser puntos muy cercanos también. Así que si estos son tan cercanos que tiende a cero, los más alejados, pues aquellos también deben tender a cero lo más alejado. Esa es la idea que estamos, digamos, utilizando.
que la continuidad dice que puntos cercanos en el dominio corresponde a puntos cercanos en la imagen. Esa es la idea que estamos utilizando para decir eso, ¿no? Que si la norma profe, de una de cierta acuerdo. partición tiende a cero, la norma de la partición imagen también tiende a cero. Eso Va que va, profe. Muchas gracias. estamos usando eso, la continuidad de la función. Ahora, aquí hay un asunto, digamos, esto se extiende un poco más, porque las regiones que estamos trabajando no son rectángulos, ¿no? Y bueno, ya sea al conjunto imagen o al conjunto original, podemos dividirlo por rectas paralelas a los ejes. Eso nos da, pues, un cuadriculado de la región y podemos llamarle la norma a la distancia más grande entre dos puntos en cada rectángulo, en vez de la diagonal, porque habrá partes donde no hay diagonal porque ya no es un rectángulo lo que queda, ¿no? Pero entonces, la tal norma, nos fijamos en toda la distancia entre dos puntos y de esa tomamos que la más grande y esa será la norma, pero todavía más. Si nosotros nos fijamos en el conjunto de imagen, ya las rectas, pues no son tales, ¿no? O sea, sí es cierto, convierta esto en una divide, y si esto es R, será R estrella, o al revés, divide a esto, pero no lo divide de esa manera. Entonces, igual, el concepto de norma será, pues si nos fijamos en la distancia más grandes entre los puntos. Y ahora, eso sí, debe pasar, que regiones de este tipo no pueden volverse regiones de esta forma, ¿no? Porque a lo mejor en eso ya no es aplicable el teorema de Green, sino que regiones convexas deben aplicarse en regiones convexas, de tal manera que este cuadrado se aplica en algo que es convexo también. Entonces tiene sentido hablar otra vez de la distancia máxima entre cualquiera de dos puntos en ese conjunto. O sea, es un poco más extensa digamos, la demostración rigurosa de que efectivamente la norma de las particiones, tanto en el dominio como en la imagen, su norma tienden a cero. Ahí lo dejamos de manera intuitiva porque para un trabajo más detallado nos llevaría así mucho más tiempo y no es la idea, ¿no? Pero sí hay ahí algunas cosas que no están enteramente justificadas, pero sí nos estamos apoyando en la continuidad y en la idea de la continuidad de que puntos cercanos tienen imágenes cercanas, ya sea la imagen por la transformación T o la imagen por la transformación inversa. Cualquiera de las dos tiene la propiedad de que puntos cercanos tienen imágenes cercanas. Esa es la idea ahí del comentario. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Ajá. Así vamos. Profe, yo tenía una duda. Ajá. En la página 77, cuando hacen la Sí. demostración del área, es la segunda igualdad, cuando va de la integral de C de X de Y a Ajá. la A más menos la integral de la C, bueno, la otra C, F Ajá. derivada de G de U por du más F de G de V. Esa igualdad, como que bueno, dice que es ejercicio justificar las igualdades, pero
no pude con esa, o bueno, no sé cómo sería, porque las demás sí entiendo cómo van, pero esa primera parte es la que no. A ver, vamos a ver cómo va esta historia. Y vamos a ver dónde estamos usando el teorema de Green y por qué se ha dejado esta sección hasta este momento, ¿no? Porque decimos que una consecuencia del teorema de Green, tenemos esto, ¿no? Tenemos en el plano, digamos, XY, una región D, ¿verdad? Una región D. Esa, y aquí tenemos una transformación, que no me acuerdo cómo le llamamos, F mayúscula o no. Sí, ¿verdad? Sí, F mayúscula. Tenemos una transformación F mayúscula del plano U, B. Y aquí tenemos, bueno, lo estamos escribiendo así, no tiene por qué ser, pero bueno, una región de estrella que se aplica en la región D por la transformación F. F que es de la forma F, G, o bien X, Y. X de V, Y de V. Esto, ¿no? Entonces, algo que tenemos por el teorema de Green es que el área de esta región, el área de la región D, se escribe como que se puede calcular de qué manera. Como la integral de C de X de Y. Sobre la frontera de la región D, ¿verdad? Ujú. De X de Y. Así se puede calcular el área, dice el teorema de Green. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos decir esto. Supongamos que aquí estamos parametrizando la frontera de la región de estrella. Y esta será sigma, una parametrización de la frontera de la región de estrella, será sigma de T igual a U de T, B de T, con T variando en algún intervalo. O sea, queremos calcular esta integral, o sea, queremos tener una expresión para esta integral, porque hasta ahí solamente es la integral sobre la frontera de D de X de Y, punto. Bueno, con T entre A y B. Esta es una parametrización de ¿quién? De la frontera de D estrella. Pero si aplicamos sigma seguido de F, vamos a tener una parametrización de ¿quién? De la frontera de la región D. O sea, eso es algo también que se está suponiendo, que la frontera de esta región se aplica en la frontera de la región D. Entonces, al aplicar F, pues estamos obteniendo una parametrización de la frontera de la región D. Y esto va a ser así. Va a ser X o F. ¿F de quién? F de U de T, B de T
coma, G de U de T, B de T. Esa es una parametrización ¿de quién? Es una parametrización de la frontera de la región D. Es sigma parametriza esto, aplicamos F y parametriza ya la frontera de la región D, la composición. Pero entonces, con eso, el área de la región D se ha de poder escribir ¿de qué manera? Que es X de Y. Bueno, esto va a ser así, ¿no? La integral de A hasta B de X de U, B. ¿Por qué? Por Y'. Pero Y', bueno, esto es G, que es lo mismo que X y Y, cada uno de ellos que, dependiendo de las variables que estén aquí. X de V por Y' de T de T. ¿Pero qué es Y'? ¿Qué dice? Es la integral de A hasta B. Ahora vamos a fijarnos en esto, ¿no? Mire, resulta que tenemos esta composición T que manda a T, a U de T, B de T, y luego la segunda, la Y, que manda a ¿qué cosa? O la G, pues, llamémosle, la segunda componente de ese campo, de esta transformación, que manda esto en Y, pero como función ¿de quién? De U de T, B de T, pero Y es un número real, porque pares de números reales se asocian con números reales. Entonces, finalmente, la composición, cuando hablamos de Y', hablamos de la derivada de esta composición. ¿Y cuál es la derivada de esa composición? Ya sería lo de la integral, ¿no? Perdón. Que ahí ya sería lo de la integral de A ver, vamos a ver. Yo digo, ¿cuál es esto? Vamos a escribir. Es la integral de A hasta B. X, eso no cambia, un coma B. Pero Y', ¿cuál sería la derivada de Y'? Es una función de R a R2 y otra función de R2 a R. ¿Cómo? Por la regla de la cadena, ¿qué es la derivada de esas funciones? Las funciones que van de R2 a R, no, de R a R2 y luego de R2 a R. ¿Cuál es la derivada de esas funciones? Profe, disculpe, ahí, ¿por qué nuestra Y derivada está evaluada en T? Bueno, eso hay que escribirlo, ¿no? Porque es finalmente una composición. Tenemos esta, la G es la Y. Depende de quién.
al final depende de t. Cuando escribimos y' de t es que queremos derivarla considerándola como una composición. O sea, en general la G, si solamente consideramos su dominio U y B, tendrá parcial con respecto de U, parcial con respecto de B. Pero como U y B dependen de T, entonces cuando escribimos Y' de T, queremos la derivada de la Y pensada como función finalmente de T. Ah, sí, cierto. Y entonces, ¿cuál sería el Y' de T? Decía, la Y tiene esta característica. Para la función que queremos derivar tiene estas propiedades. La T que está en los reales va a R2 y la G manda a R2 en R. Y es un número real. Entonces, finalmente, la composición es una función de R en R. Es una derivada. Pero esa derivada, eso es lo que sí tienen que acordarse, es la parcial de Y con respecto de U por U' de T más la parcial de Y con respecto de B por B' de T. Usando la regla de la cadena para derivar esa composición. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos esto, esta cuenta que nos da la integral de A hasta B de X, vamos a llamarle nada más, por la parcial de Y con respecto de U por U' de T más la parcial de Y con respecto de B por B' de T, todo de T. No, aquí estamos mal. Esto es X otra vez, porque estamos multiplicando. Parcial de Y con respecto de B por B' de T, todo de T. En eso se convirtió el área de la región D. Pero esto, por la aparición de U' y de B', esto se convierte en la integral sobre la frontera de D estrella de esta composición X parcial de Y con respecto de U, du más X parcial de Y con respecto de B, de B. Si calculamos esto sobre la parametrización de la frontera de D, nos va a dar exactamente esto de aquí. Entonces, de aquí, una vez que tenemos esta expresión, aplicamos el teorema de Green otra vez. Ahora aplicamos el teorema de Green porque estamos calculando la integral de un campo vectorial ¿sobre qué? Sobre la frontera de la región D. ¿Y qué nos dice el teorema de Green? ¿Qué debe ocurrir ahí? Que sería la integral doble de
Sería la integral doble, efectivamente, sobre D estrella. De sobre TU, bueno, de todo lo que es X de Y. Esto sería, hay que derivarlo con respecto de quién. De U. De la parcial con respecto de U. De X parcial de Y con respecto de B. Menos, ahora esto hay que derivarlo con respecto de quién. De Y. Menos la parcial con respecto de B, que es la segunda componente, de X parcial de Y con respecto de U, de A. O sea, es una integral doble. Sí, profe. Y a partir de ahí ya la tengo clara. Ahí hacemos las cuentas y ahí es donde vamos a utilizar que Y sea de clase C2 para que al derivar, para que al hacer las parciales cruzadas, sean lo mismo y se cancelen. Y ahí empieza a obtenerse ya lo que se dice ahí. Ok, profe, gracias. ¿Sí estamos? Bueno, sí. Esta es la parte crucial. O sea, la parte, digamos, que hay que tener cuidado cómo se trabaja es cuando queremos, vaya, donde está el punto que puede generar conflicto es cuando derivamos la Y' con respecto de T. Ahí es donde está que sí hay que usar la regla de la cadena para poder obtener la expresión que nos va llevando a lo que queremos. Ahora, ahí hay otro asunto. Cuando nosotros calculamos si esto es D y calculamos el área de la región D como la integral sobre la frontera de la región D, ¿cómo quedó? X de Y, estamos pensando que la frontera la recorremos en este sentido. Pero cuando ya nos fijamos en la transformación, en la D estrella, puede ser que la T, o sea, la transformación F, le estamos llamando aquí, cambie el sentido del recorrido de la frontera. Entonces hay que irle cambiando de signo a las integrales para que siga siendo, para que al final resulte que el área como un número positivo. Ahora, esto tampoco, no lo vamos a probar. El que la transformación cambie el sentido del recorrido de curvas tiene que ver con el signo del jacobiano. Si el jacobiano es negativo, se cambia el sentido del recorrido, si es positivo se conserva, pero ese es otro. Son cosas un poquitito más complicadas. Hasta aquí lo único que estamos viendo es que usando el teorema de Green dos veces se llega a una fórmula que nos permite calcular el área de una región en vez de considerar la región como tal, considerar una región de estrella. A veces y esto va a preparar, de hecho este es un teorema de cambio de variable para calcular áreas nada más, ¿no? Y el siguiente resultado ya es el teorema de cambio de variable para integrar funciones continuas. Esa es la idea de esta parte. Ustedes me dirán, ¿qué más tenemos?
Profe, yo tengo duda en una integral que había en la teoría. Ajá, Es el último ejemplo en la página 80. ajá, Es que, bueno, teníamos una integral doble. em, Estamos trabajando, me parece, coordenadas polares en ese ejemplo. Entonces, ajá, creo que precisamente aplicábamos el teorema de cambio de variable y hasta ahí todo bien. Nada más que ya al final de la página 80 decimos integral doble de la función x cuadrada más y cuadrada. Y decimos por el cambio de coordenadas a coordenadas polares, eso es la integral doble, ahora sobre d estrellita, de u cuadrada por u de u de v. Y en donde ajá, sí me causa duda es en la siguiente igualdad, porque ahí decimos, eso es 2 veces pi por la integral de raíz de a hasta raíz de b, u cúbica de u. Y ya checando de dónde vienen los límites de integración de raíz de a raíz de b, ahí sí no hay ningún problema. Pero el detalle es que según yo, la integral que va, digamos, a la izquierda de esa, la que va, sí, a la izquierda, tiene límites de integración de 0 a 2pi. Entonces me llama la atención que de una vez digamos que como que sustituimos esa integral de afuera por el 2pi. Entonces le quería preguntar por qué podemos hacer eso. ¿a dónde fue eso? Al final del Ah, ejemplo 3 de la página 80. porque se tiene que esto, ¿no? Se tiene que si la integral doble sobre una región D, bueno, a la integral, ajá, de f de x, más bien de a b, de c a d, de f de x, g de y, de x de y. Esto se calcula como el producto, ¿no? Bueno, esto es una integral iterada de a hasta b, de f de x por la integral de c hasta d, de g de y. O sea, cuando aquí hay un producto de funciones, se calcula como la integral. Y eso resulta porque cuando integramos con respecto de x, sale como constante la g de y al hacer la iterada resulta eso. Pues ahí, por ejemplo, la integral depende de quién. Creo que depende de u solamente, ¿no? Integral doble de u de b. Y entonces, como integral de b es una constante, ¿no? Entonces esto será la integral de db por la integral de lo que quede aquí de u. Pero esta integral, pues, se evalúa en los límites, ¿no? Es b evaluarla en los límites. Ok. Depende de esta igualdad. Sí, 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 sí. Ok, profe. Sí, así va la historia. Pues, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos? Le iba a pedir ayuda en un ejercicio, profe. Ajá, Es en la primera página de ejercicios. sí, Es cuando nos pide hallar una función que transforme una región acotada por 4 rectas en el cuadradito unitario. ajá, Es- pero lo único que encontré fue como transformar los vértices. sí, Es, o más bien creo que nada más dibujé la región sí. y luego ya no supe cómo encontrar una transformación lineal que pase de la región que tenemos al cuadradito unitario. ¿Nos podría dar como una sugerencia de cómo hacer? A ver, vamos a ver. Es el problema
2 de la primera página, de la página 371. Al segundo, O creo que tiene el número 4, ¿no? que tiene el número 4, exactamente. De estrella, el paralelogramo acotado por... Ajá. Ajá. Creo que es algo así como esto. Se genera un paralelogramo. Algo así, algo así, algo así, algo así. ¿No? Algo así, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. De ese tipo. Exacto. Y queremos transformarlo en este cuadrado, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, digamos que ese paralelogramo sería el generado por este vector A, B, que lo determina esta coordenada y esta, ¿no? Entonces, este paralelogramo es el generado por estos lados, pues, que son las coordenadas del vector A son este punto y las coordenadas de este otro punto. Entonces, lo que nosotros queremos es una transformación lineal A, B, C, D, tal que, bueno, este será ¿quién? A1, B1, que son, vaya, en el ejercicio son números, ¿no? ¿Verdad? Así Y es. aquí tenemos a 2 de 2. Esos también son números. Entonces queremos una transformación lineal, por ejemplo, que mande al número perdón, al vector A en este vector, que es 1,0. Y en este otro, que lo mande en 0,1. Entonces queremos A, B, C y D de tal manera que este vector aplicado bueno, esto vamos a llamarle de otra manera, X1, Y1, 1, para seguir. U1, V1, U2, V2. Entonces queremos que a U1, B1 lo mande a 1,0 y que aplicado a U2, B2 lo mande con 0,1. Pero eso te va a dar un sistema de ecuaciones lineales y de ahí se calcula quién debe ser A, B, C y D. ¿Estás por ahí todavía o ya no estás? Bueno, Perdón. Estaba silenciado mi micrófono, ¿no? Pero sí, todo bien, profe. Gracias. este es el asunto. Entonces, proponemos una transformación lineal con esta propiedad y con esta propiedad. Porque si sabemos qué le pasa a las imágenes de los generadores, pues sabemos qué le pasa a los restantes puntos porque es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Como U1 y B1 y U2 y B2 se conocen porque están las rectas, sus ecuaciones y todo. O sea, lo que hay que conseguir son estos puntos de intersección. Como esos se conocen, pues entonces ya las incógnitas serán A, B, C y D. Y del sistema de ecuaciones que se obtiene se determina quiénes deben ser.
Va que va, perfecto. Profe, Ese es el asunto. profe, ¿y Ajá. importa en algo si cambiamos los puntos, el 1,0 y el 0,1? Es decir, la transformación aplicada al vector 1. Ah, no, yo creo que no. Ujú. No, no, supongo yo que no. No, porque se tienen los mismos generadores y va a dar el mismo conjunto. Yo creo que no. No, 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 vaya, más bien no debe cambiar. Ok, entendido. Sí. Bueno, pues esa es la situación. Sobre un párrafo que está en la página 76, es el primer párrafo antes Ajá. del primer teorema que vemos. Es Sí. que, bueno, no lo entendí muy bien porque, bueno, o sea, como que intenté como leerlo bien para saber cuáles eran mis dudas concretas, pero es que, ay, siéntame decir, pero es que no entendí como nada, o sea, no entiendo como cuál es la R y cómo utilizamos esa R, como la R garigoleada, y, Ajá. y, o sea, ¿y por qué la R la tomamos en el plano XY y no en el plano V, bueno, V? Y, ay, me hago bolas. No sé si puede explicarme ese parrafito que está ahí. Ajá. Sí, lo que estamos ahí diciendo es que de hecho, digamos que así presentado, digamos, se presenta así por cuestión que se entienda un poco más el concepto, pero puede crear confusión, porque pareciera que hay varios R2, ¿no? Y no, en realidad, todo ocurre dentro del plan. O sea, una cierta región aquí se transforma en otra, en R2 todo, ¿no? Pero se dibuja de esa manera un poco para, a lo mejor por cuestión didáctica, y así lo hacen los libros y uno también así lo hace. Pero todo está ocurriendo dentro de R2, igual que cuando uno define la continuidad y dibuja dos rectas. No, todo está pasando dentro del mismo conjunto de los reales, y aquí tenemos el X0 y aquí tenemos el epsilon, existe delta. Todo pasa dentro del mismo conjunto de los reales, aquí todo pasa dentro del mismo conjunto de R2, pero es de utilidad, digamos, es útil, yo creo, ya tengo mis dudas, presentarlo como si fueran dos planos diferentes, pero no, todo pasa en el mismo conjunto, porque R2 es un solo conjunto, pues. Pero el caso es que lo que nosotros estamos considerando para lo que se va a hablar sobre el teorema de cambio de variable, y lo que decimos al principio, bueno, ¿de qué se trata el teorema de cambio de variable? Dice, tenemos que integrar sobre alguna región D, queremos integrar una función f que vaya a qué? A los reales de R2 a R. Una f que va a ser de 2, queremos sobre D de f, integral doble. Y puede ser que los límites de integración se compliquen mucho. Entonces dice, si yo pudiera encontrar una región aquí menos complicada y una función aquí, y una función f, esa es la f grande. Si yo pudiera encontrar una función f que transforme esta región en esta, de tal manera que la integral de la composición resulte más sencilla, ¿cómo se alteraría esta integral si ahora lo hago sobre una cierta región de estrella
suponiendo que tengo la F mayúscula que transforma de cómo se modificaría esa integral. Y el resultado final de este párrafo es que, bueno, va a pasar esto. Si quieres esto, esta integral va a ser igual a la integral sobre D estrella, si tenemos la D estrella y si tenemos la F, de la F compuesta con esa F mayúscula que transforma D estrella en D, F de P, y que ahí se acaba. No, hay que multiplicarlo por el valor absoluto del jacobiano de F. Esto es Q, del jacobiano de F. Dice, ¿cómo se altera esta? O sea, ¿qué integral tengo que calcular para que me dé el mismo resultado? Si quiero hacer depender mi integral de esta y tengo esta F, dice la integral se tiene que modificar así. O sea, es F, integro ahora la composición, pero no es suficiente, sino para que la igualdad se dé hay que multiplicarlo por el valor absoluto del jacobiano de la transformación. Ese es el teorema que estamos estableciendo en esta sección. Pero bueno, ¿cuáles son las condiciones para que ese teorema tenga validez? Dice, bueno, pues vamos a tener lo que las integrales se calculan sobre regiones cerradas y acotadas, o sea, al menos, ¿no? Nosotros no hemos pasado de regiones de tipo 1 que son pues cerradas y acotadas, y casi hemos centrado nuestro trabajo en ese tipo de regiones. Pudiera ser un poquito más generales, pero la condición de que sean cerradas y acotadas, eso debe tener D. Entonces, lo que nosotros primero decimos, bueno, supongamos que tenemos una región que no tenga esas características, pero esta R, una región aquí R, y que una región aquí R estrella, y que tenemos aquí una función F de componentes F y G que sean diferenciables, que sea de clase C2 incluso, o C1 al menos, esta función, que está definida en una región que, ¿por qué C? Las regiones donde es posible calcular las integrales, sino pueden ser regiones más generales. Y esta función es una función que transforma esta región en aquella. Esta función es de clase C1 como mínimo, pero tiene la particularidad de que cuando aquí tengo una región que se le aplica el teorema de Green, dentro de la región R, esta transformación, esta es una D estrella a la que se aplica el teorema de Green, esto transforma esa D estrella en una región D a la que también se le aplica el teorema de Green, dentro de la región R. O sea, la F está definida en dos regiones más generales, pero cada vez que de esa región haya una región a la que se aplica el teorema de Green, se aplica en otra a la que se le aplica también el teorema de Green. Y bueno, ¿qué propiedades debiera tener la F? Una cosa es muy importante, que es que el jacobiano no sea cero en toda la región R, tanto de F como de su inversa, ¿no? O sea, para empezar, la F tiene que ser de clase C1, tiene que ser 1 a 1. O sea, debe ser
inyectiva y sobreyectiva, de R estrella sobre R. Eso es lo que se le pide a la F mayúscula, ¿no? La F mayúscula definido como un par de funciones reales. No sé qué más puedo decirte. O sea, cuál sea tienes. Pues eso deja clara muchas cosas. Y bueno, entonces aquí el punto que del que hablamos, decimos un P igual a F de Q. Ese punto P estaría dentro de nuestra R o de nuestra, bueno, o sea, necesariamente está dentro de la región D o está como por ¿A fuera. dónde dices? En la 76 es el segundo renglón. Nos dice P igual a F de Q. Bueno, pues la Q está dentro de la región R estrella y la P está dentro de la región R. O sea, P es la imagen de Q. Ok, entonces, bueno, no necesariamente ese P y ese, bueno, el Q está dentro de ella y el P está dentro de, ¿así? De este conjunto D. No, ahí en la redacción general simplemente es un punto Q en una región más grande y su imagen es P. Ya en lo que sigue, sí ya hablamos de regiones muy particulares, incluido en cada una de estas regiones más grandes, ¿no? La región D y la región D estrella sí ya son regiones que donde hasta podemos hablar de la integral doble sobre esa región. Cosa que en la R y R estrella no necesariamente. Ok, entendido. Y ¿Sí? bueno, una duda más. Y cuando decimos que F es un mapeo, bueno, una transformación que es 1 a 1, eso quiere decir que como que a cada punto del R estrella va a asignar uno y solo uno, bueno, como una biyectiva. Efectivamente, sí. Ah, bien, ok. Sí, se usa ese concepto, eso no, es muy difícil ir describiendo todas las cosas. Se usa el 1 a 1 para decir que es biyectiva y más aún, cuando uno escribe una F es 1 a 1, es 1 a 1 sobre su imagen, ¿no? Porque la definición más general es que es el dominio, el codominio, y una función 1 a 1 es cuando es una biyección entre el dominio y el codominio. Pero puede ser, por ejemplo, que la imagen no sea todo el codominio, pero que sí sea 1 a 1 sobre su imagen. O sea, si sí sea una biyección sobre su imagen, este término, el 1 a 1. Pero sí aquí vemos que debe ser una función biyectiva, efectivamente. Ok, ya está mucho más claro, profe. Gracias. Bueno, pues eso es lo que decimos. Esta teoría estuvo, bueno, no sé los demás compañeros, pero la sentí como muy difícil. Son conceptos así conjuntistas, un poco fuertes. Se tienen que dar todas esas condiciones para que se cumpla el teorema de Green y realmente, vaya, está muy platicado, pero ir a la parte más rigurosa de esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que decimos es que tenemos, vaya, en todo lo que sigue para tener el teorema de cambio de variable, debemos tener una función que transforma regiones en R2 en regiones de R2, donde la función transformando tiene ciertas propiedades, que son las que ahí se enuncian, ¿no? Ese es el asunto. Pero espero que ya haya servido de algo esta plática. Sí, profe, mucho. Bueno, pues seguiremos en la siguiente sesión terminando de revisar esto
Por ahí, si aparecen más dudas, pues tráiganlo por ahí, corrijan, por favor, esa parte donde se definió lo de jacobiano. Corríjanlo porque sí me equivoqué de fea forma ahí. Pues es que a veces ya se me cansó la vista y todo lo demás. Y ya no escribo bien eso. Pero bueno, hacen esa corrección y pues y seguiremos revisando esto en la próxima clase. Y no sé si, pues, con esto se termina el material para el siguiente examen. No sé si pudiera ser la siguiente semana o pudiera ser el martes de la semana posterior. Profe, yo tengo una duda, Ajá, que es con lo que dijo ahorita, ajá. que es que como mínimo F debe de ser C1. Eso no implica que G también tenga que ser C1, ¿no? Entonces, A ver, ¿cómo fue? ahorita usted dijo que la F mayúscula que tiene ahí atrás, como mínimo tenía que ser C1. Ajá. Pero eso diría que G tiene que ser C2 para que se pueda usar lo de el cambio de variable y F tiene que ser C1. F tiene que ser C1. Pero digamos que para el cambio de variable, G tiene que ser C2. Así que se puede pedir que la F tenga de una vez sea de clase C2. O sea, ¿a qué exactamente te refieres? A ver, te escucho otra vez. Es que realmente es con respecto a un ejercicio de la tarea, Ajá. que de hecho es el último que viene y nos da que en una transformación nos da una función que, bueno, nos define la función de cómo está el cambio de variable más o menos y nos dice que en este caso lo que sería la G sería de clase C1 y entonces nos pide demostrar algo parecido pues, al cambio de variable, pero o sea, realmente si pudiéramos aplicar como tal cambio de variable, quedaría súper rápido. Pero no supe cómo hacerlo porque pide No, que es hay que segundo. hacer este proceso que hicimos para la demostración del teorema de cambio de variable. Y en esa, a lo mejor, bueno, porque aparte hay otra fórmula para calcular el área, ¿no? La otra es que el área de D también se puede escribir como ¿qué? Como menos la integral de y de X, creo, ¿no? Y aquí, ahí la que vamos a tener que pedir que sea de clase C2 es la X. ¿A eso te refieres? No, no sé, creo que no. A ver, ¿cuál es el ejercicio que dices? El ejercicio 10 de la 387. Ejercicio 10. Es donde phi es de clase C1. U igual a B de D deja de U. Donde phi es de clase C1, que es la Y. Ajá. Y la parcial de phi como respecto de B nunca es 0. Pues a lo mejor no se requiere, ¿no? O sea, ¿por qué pregunta si es de clase C2 o algo así? Es que la duda realmente es de que si se pudiera aplicar el teorema de cambio de variable, pues podríamos ver fácilmente que el jacobiano termina siendo nada más el valor absoluto de la derivada parcial de phi con respecto de v multiplicado por la f No, yo evaluado creo por que no. u, phi de u, v. No, yo creo que hay que hacer hay que usar esto. Alguna de estas fórmulas. Estas. Porque en el otro se usó que es de clase C2 una de ellas para poder
cancelar las parciales cruzadas, pero a lo mejor aquí no hace falta. Entonces yo digo que lo que hay que intentar es usar alguna de estas fórmulas para calcular el área y sobre esas trabajar. Y a lo mejor ahí no hace falta calcular las derivadas parciales de segundo orden. Pues inténtale por ahí. Pero no nos pide calcular el área, ¿o sí? No sé. No, vaya, no he bueno. visto bien. No, hay que calcular una integral doble, ¿no? Ajá, la integral doble de f de x y de y. Ajá. Bueno, entonces el problema, todo el problema se convierte en calcular el jacobiano, ¿no? Pero eso sería en caso de que phi fuera C2, ¿no? Que fuera C2, ¿quién? Phi. Ajá. Y aquí solamente se pide que sea de clase C1. Así es. Y que la parcial de phi con respecto de B nunca es 0. Y si trato de calcular el área para este caso particular, a lo mejor ahí no hace falta que phi sea de clase C1. O sea, si trata uno de calcular el área para el caso particular de la región que aquí se tiene, porque el teorema de cambio de variable hace uso de cómo se calculó el área, ¿no? Y a lo mejor el área de la región en general requiere la condición de que la segunda de phi sea continua, pero que a lo mejor por la forma particular de la región que estamos trabajando aquí, no haga falta eso. Entonces, habría que empezar por calcular el área para este tipo particular de regiones. Y a lo mejor ahí no hace falta que la Y sea de clase C2. Y aplicar el mismo criterio para calcular la integral doble, pero ahora como el tipo particular de dominio, puede ser que no haga falta que la Y sea de clase C2. Pues inténtale por ahí. Y si no, hay que intentarlo, pues. Y ya si por ahí se ve que no, pues ya vemos dónde es que está el problema. Pero es posible que para ese caso particular de integrales sobre esas regiones tan particulares, no haga falta que la, que la función y sea de clase C2. Eso es lo que puede pasar. Pues Vale. así estamos. Sí, gracias, profesor. Bueno, pues yo creo que ahí le vamos parando, ya es un poco tarde, así que nos vemos el viernes. Decía que el examen